Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este su programa Fe y Razón, que es un programa que llevamos análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, fundamentándonos en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor, el Adonai, ¿no? El Elohim, el Eterno. Y bueno, con nosotros está un querido amigo, un invitado muy especial que tuvimos la oportunidad de conocerlo en una conferencia que él compartió en República Dominicana. Es amigo en común de una gran amiga nuestra también, ¿no? Llamada Marian Ventura, quien es también profesora catedrática de lenguas. Y pues tuvimos el honor de compartir con él en una conferencia hablándonos precisamente de estos temas, ¿no? De la historia del pueblo de Israel. Y estamos hablando de nuestro querido amigo Jehonatán Elazar, quien es rabino, es catedrático, es de la visión ortodoxa judía, sefardí. Él no es cristiano, pero nos amamos en el amor del Señor, ¿no? Del Todopoderoso. Y bueno, hemos hecho una bonita amistad y teníamos un tiempo que no nos poníamos en contacto. Y qué bueno que está compartiendo con nosotros. El tema de hoy es la historia de la Tanakh. Así que, Jehonatán, bienvenido, que el Señor te bendiga, shalom. Y bueno, si me faltó algo, pues presenta un poquito tus credenciales. Shalom uberajá, paz y bendición, como decimos nosotros en hebreo. Creo que la introducción estuvo bien. No me gusta agregar más cosas a mi nombre. Es un placer para mí estar aquí y presentar este tema de hoy, que es muy importante porque es la base de todo. La historia de Tanaj. La palabra Tanaj es un acróstico en hebreo que está, na y j. Son tres letras. La T es para Torah, que corresponde al Pentateuco. La N, na, de los Neviim, los profetas. Y luego la Jaf son los Ketubim, que son los hagiógrafos o los escritos poéticos. ¿Cómo entonces se hace esa división? La Torá viene de los 5 libros de la ley de Moisés. Los Neviim son 24 profetas que comienzan con el libro de Josué y termina con el libro de Malaquías. Y luego los Ketubim, que comienza con los Tehilim, los salmos, y termina con Divrei Hayamim, que son le dicen crónicas en la tradición cristiana. Cada uno de estos libros fueron escritos por diferentes autores. La Torá, según la tradición judía, fue escrita por Moisés originalmente. Luego los libros de los Neviim, los profetas, fueron escritos por diferentes escritores, profetas como Shemuel, los jueces, el libro de Josué, etcétera, etcétera. Y los Ketubim también tuvieron sus autores. Ahora bien, cuando se escriben estos textos, hay diferentes comunidades judías ya para el periodo griego, cuando los griegos entran en la época de Alejandro el Magno, entran a lo que hoy en día es Israel o Palestina, y hay una división dentro del pueblo judío en aquel entonces. Algunos decidieron seguir en la tradición farisaica o de los hasídicos, hasidim, los piadosos en esa época, y otros siguieron en la tradición bajo la influencia de los griegos, de los baitoseos y los saduceos. Estos últimos grupos, dijeron que la única palabra autoritativa para ellos eran los 5 libros de Moisés, no los libros proféticos. Es decir, ellos no aceptaban las escrituras de los profetas ni tampoco de los hagiógrafos, los salmos, los ketubim, como palabra inspirada por el Eterno. Entonces, todas las comunidades tenían en común los 5 libros
de la ley de Moisés. Aparte de este grupo, estos grupos, los fariseos o los hasídicos y los baitoseos y saduceos, estaban los shomerim, los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo de una mezcla de israelitas y de asirios en la época cuando el imperio asírico se toman las 10 tribus de Israel del norte, el reino de Israel, se lo lleva al otro lado del río, el Tigris, y este grupo de personas crean un síntesis de religión y luego ese grupo vuelve a la Tierra Santa y ellos crean su propia religión en base a los 5 libros de Moisés. Ellos también siguen o tienen los 5 libros de Moisés, la Torá, pero la Torá, la versión que ellos tienen de la Torá es un poco diferente a la Torá que tienen los fariseos y los saduceos y baitoseos. Todas las comunidades en común tienen los 5 libros de la Torá de Moshe. Ahora, una de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo entonces surge el canon de la Biblia hebrea, lo que se llama Tanaj? ¿Quién estuvo detrás de esta decisión? ¿Cómo se hicieron? ¿Cuáles fueron los criterios para decidir cuáles de los libros eran inspirados o no? Pues en la Torá, en el sistema legislativo, existe lo que se llama el Sanedrín. En hebreo decimos Bet Din Hagadol, el gran tribunal. El gran tribunal era un cuerpo de 71 jueces. Desde la época de Moisés, podemos ver Moisés junto con los 70 ancianos, y luego en cada generación, desde Josué hacia adelante, había un Sanedrín. El Sanedrín tenía la función como la Suprema Corte de Israel. Y una de sus funciones en la época de Ezra, o Esdras, como dicen en español, era decidir cuáles de los textos que recibieron eran válidos para entrar en el canon. La primera pregunta es, ¿por qué es necesario tener un canon? El canon era necesario en esa época porque los judíos habían sido llevados a Babilonia y estaban bajo el reino de los persas. Y cuando ellos regresan, ese remanente que regresa a Tierra Santa, había muchas decisiones y muchas opiniones en cuanto a cómo seguir la tradición sin un templo. Y ellos, a reconstruir el templo, tenían que entonces crear un sistema. Vamos a decir, realmente aquí comienza la religión judía en este momento y no antes. Lo que existía antes, en la época de Moisés, en la época de los profetas, era otra cosa. Entonces, cuando comienza la religión judía con Ezra, el escriba, el historiador y el juez y sumo sacerdote, se tiene que decidir cuáles son los libros para esta religión. Y esos libros, el Sanedrín, entonces, utilizaron ciertos criterios. Uno de los criterios para decidir los libros es quién es el autor del libro. Eso es uno. Segundo, en términos de los profetas, los libros, los 24 libros de los profetas fueron determinados para entrar en el canon en base a su función histórico y profético y contemporáneo. Es decir, aquellos libros proféticos que hablaban de todas las épocas del pueblo de Israel, tanto el pasado, presente como el futuro, entraron en el canon. De esta manera, esos libros iban a tener una relevancia permanente. Eso es importante entenderlo. Los libros, los Ketubim, comenzando con los Tehilim, los Salmos, viene por la tradición oral que 104 de los salmos vienen de David y los otros vienen de los Yedutún, los hijos de Asaf, etcétera, etcétera. Y por tradición oral, lo que la comunidad había recibido desde antes, desde la época
en Babilonia y en el reino persa, ellos decidieron aceptar esos 150 salmos que tenemos en el Tanaj. Luego hubieron otros salmos también que existieron, pero no entraron. Y luego voy a explicar lo que significa libros apócrifos. Los libros como Job o Job, como dicen en español, Ruth, Esther, Daniel. Increíblemente, el libro de Daniel no entra en los libros de los profetas, sino en los hagiógrafos, en los ketubim. ¿Por qué? Aunque el libro de Daniel contiene cierto tipo de profecía, el libro de Daniel entra en los ketubim, porque se entiende que no existe profeta fuera de la Tierra Santa, y Daniel estaba en Babilonia, fuera de los parámetros de lo que es Eretz HaKodesh, la Tierra Santa. Por lo tanto, o sea, que hace una parte, Jonathan, disculpa, hace una parte con Daniel, pero lo reconocen como profeta. Sí, cuando entramos, si vamos a los escritos rabínicos, el Talmud, la Mishnah, se considera a Daniel como profeta, aunque sus profecías no entran en los libros de los Nevi'im. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel no habla de pasado, ni presente, ni futuro, solamente habla de una época, o sea, lo que estaba ocurriendo en su momento y algunas cosas del futuro, pero no tiene una relevancia global, por lo tanto no entra en los Nevi'im, sino en los Ketubim. Y tenemos libros no contradictorios, sino controversiales, como el libro de Esther. El libro de Esther no contiene nombre, no dice Elohim ni Adonai, no dice Dios ni tampoco el nombre santo, no menciona ni una vez en el libro. Y esto fue un problema para el Sanedrín, y por votación de mayoría, entonces entró el libro de Esther, tanto el libro como Shir HaShirim, Cantar de los Cantares o Cantar de Salomón, dependiendo de la tradición. Es un libro que contiene poesía erótica. ¿Cómo entra ese tipo de texto en un canon sagrado? También fue por causa de votación de la mayoría que entra ese texto. Y se entendió que ese libro, ese texto, es una alegoría del amor y la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, uno de los rabinos del Sanedrín, ya para la época del primer siglo, rabino Akiva Ben Yosef, dijo que este era el libro más sagrado de todos. Dijo Shir HaShirim. Pues es un poco de la historia y de los criterios del Tanaj. Ahora bien, hubieron muchos otros textos que no entraron en el canon, que son los libros apócrifos. Apócrifos es un término griego. Diga. Sí, vamos a pasar a una primera pausa, Jonathan, y cuando volvamos, entra en ese punto, porque ese es uno de los puntos más conflictivos en la cosmovisión cristiana. Obviamente hay una división entre los cristianos protestantes y el cristianismo católico, que tienen ahí una serie de conflictos, pero desde la visión judía, porque este programa es abierto para todos, yo entrevisto a todos, desde tu visión como catedrático, investigador también, y como rabino, para que tú nos expliques ese punto tan interesante. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con un amigo muy querido, Jonathan Elazar, rabino, catedrático,
investigador, y bueno, pues nos está compartiendo un tema muy interesante que hemos tocado en muchos puntos, pero es primera vez, Jonathan, que en mi espacio lo tocamos desde la visión judía, ¿no? Desde la historia del pueblo de Israel, ya desde las raíces directas, tú como judío. Tú nos ibas a hablar ahí de los apócrifos. Entra en ese punto. Sí, bueno, cuando los judíos estaban bajo los babilónicos y luego los persas, hubieron muchos escritores inspirados que comenzaron a escribir varios textos, como los textos de Ben Sirah, o Ben Sirah, como se conoce, el libro Bel y el dragón, el libro Tobías o Tobit en hebreo, como decimos, libros como Susana o Shoshana en hebreo, el libro de los Macabeos también, y muchísimos otros más. Hay por lo menos cientos de libros. Exactamente. Entonces, todos esos textos fueron escritos por personas inspiradas o por judíos que estaban buscando una esperanza mesiánica, estaban esperando un cambio, se estaban viendo dentro de un contexto humillado y fuera de la Tierra Santa, y comienzan a escribir cosas que ellos ven en visión o en sueño, o de las cosas que ven común y corriente en el diario vivir, como es el libro de los Macabeos, un libro como los conflictos que estaban viviendo en ese momento. Algo histórico normal, exacto. Tenemos libros como el libro de los Jubileos y el libro de Enoch, que son libros místicos o esotéricos, digamos. Estos libros fueron escritos por judíos que tuvieron sueños o visiones e interpretaron las escrituras anteriores, como el libro de Daniel, también en los 5 libros de Moisés, buscando una manera de llevar al pueblo hacia una esperanza mesiánica. Es lo que podemos ver en los libros de Jubileos y el libro de Hanoch o Enoch. Cuando tú te refieres a mesiánica, sí, Jonathan, tú te refieres a un libertador que los libere de esa cautividad probablemente que tenían en ese momento. O sea, como ha pasado normalmente, un libertador normal, vamos a la guerra, como establecen los macabeos, por ejemplo. Es así. El término Mashiach en hebreo significa ungido, y en la Torá, Mashiach se aplica a 3 personas o 3 funciones. Está el profeta, que es ungido, está el sumo sacerdote, que es ungido, y está el rey, que también es ungido. Entonces, el término Mashiach se viene a utilizar ya con otra connotación bajo el dominio o el imperio de los babilónicos y los persas, y toma un carácter de redentor, cosa que no vemos en los escritos anteriores. Entonces, a partir de ese momento, el término Mashiach adquiere otro carácter. Entonces, ese carácter se ve reflejado en los escritos apócrifos de Jubileos y Hanoch y Macabeos y otros más. Esos libros apócrifos no fueron reconocidos como proféticos desde la visión judía. No fueron considerados ni proféticos ni tampoco para entrar dentro del canon. Ni para el canon. Okay. Exacto. Por causa del criterio, los 2 criterios que mencioné. Primero, ¿quiénes son los autores? A muchos de esos libros no siquiera se sabe quién es el autor. Por ejemplo, el libro de Hanoch, Enoch, no se sabe quién lo escribió, pero lleva el nombre Enoch. Y la pregunta es, ¿por qué lleva ese nombre? Ese es el tipo de literatura que llamamos pseudografía, que es cuando una persona escribe algo y lo atribuye a otra persona. ¿Por qué se le pone Henoch o Enoch? Porque Enoch se entiende o se aceptaba que Enoch se fue a la dimensión divina con el Eterno. Entonces, en base a esa creencia, se escribe un libro con el nombre de Enoch para darle importancia y validez. Es lo que ocurre. Eso se llama pseudografía. Y como no sabemos el autor, entonces ya el primer criterio se cae. El segundo criterio es que las profecías o los mensajes
contenidos en esos textos no tienen una relevancia global, sino que habla de un momento en específico. Por lo tanto, no pueden entrar en los Nevi'im ni en los Ketubim. ¿Me explico? Entiendo. Claro, claro que ¿Qué es lo sí. que ocurre ahí? Pero esos textos son importantes, Jonathan, tú como académico, son importantes desde el punto de vista histórico. Es decir, exacto. Ahora, okay, cuando un académico lee esos libros apócrifos, lo que está haciendo está buscando el pensamiento judío de ese momento histórico. Por ejemplo, si queremos estudiar el concepto mesiánico del Mesías, si comenzamos con el Tanaj y luego vamos a los escritos apócrifos y luego entramos a la época apostólica, podemos ver una evolución de pensamiento. Entiendo. Entonces, los libros apócrifos nos ayudan a entender un periodo de tiempo muy importante para el cristiano, porque entiendo que muchos cristianos cuando leen los evangelios y las cartas apostólicas, creen como que la palabra había caído del cielo o algo así. Eso todo conlleva una tradición. Exacto, un desarrollo. Una tradición que vino desarrollándose en diferentes contextos geográficos y culturales. Correcto. Y cuando leemos los libros apócrifos con ojos críticos y académicos, lo que podemos ver es la evolución del pensamiento. Pero y esa continuación. Pero la palabra profética sí viene de Dios, viene del cielo, ¿no? Viene de esa revelación que Él le da a sus profetas. Es así. Exacto. La otra no viene, la otra viene de un desarrollo histórico. Los apócrifos son de un desarrollo histórico. Los proféticos vienen de Dios, vienen del cielo. Exacto. Ahora, bien, muy importante. Cuando hay algo importante en cuanto a los libros apócrifos, en el Talmud, que es la antología y el compendio de toda la ley judía, son 63 volúmenes y un rabino se dedica a estudiar todo ese cuerpo de ley. Contiene partes históricas y en el tratado Megilá, que Megilá ahí habla de estos criterios y de la disputa que hubo entre los jueces de Sanedrín en la época de Ezra y en la época de Rabino Akiva en el primer siglo para aceptar ciertos libros. Y cuando llegaron al libro Ben Sirach, dijeron que este libro no tenía nada mal con él, pero no entró en el canon por un simple hecho, porque Ben Sirach critica a personas con barba, personas que tienen barbas largas. Entonces, cuando se hizo la votación, aparentemente la mayoría de los jueces de Sanedrín tenían barba larga y no le gustó, y entonces ese libro no entró en el canon. Ese es un ejemplo por esas cosas pequeñitas, ellos eran muy meticulosos. Exacto. No entró en el canon el libro Ben Sirach. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estudiamos el libro Ben Sirach, contiene palabras de sabiduría que son iguales como leer el libro de Eclesiastés o el libro de Proverbios. ¿Me explico? Exacto. Sí. Entonces, tenemos otros libros como el libro de Enoch. El libro de Enoch no entra en el canon porque no se sabe quién es el autor, pero la información ahí dentro es información que no contradice la tradición oral ni la tradición mística de la Torá. Entiendo. Pero al desconocer el autor, no pasa el primer criterio y no entra en el canon, lo cual quiere decir que pudo haber entrado por su contenido, pero no entró por causa de el autor, el desconocimiento del autor. Jonathan, ¿hay algún conflicto en cuanto a la pureza de la lengua hebrea en ese momento y la traducción que se estaba haciendo al griego? Es decir, eso lo llevó al pueblo de Israel a tener algún conflicto, porque yo he escuchado eso académicamente, sí. Pero como tú tienes ese manejo de la visión judía, porque hay mucha gente en la visión cristiana que hay mucha información que no conoce, que la desconoce realmente. Sí. ¿Hubo un conflicto con eso? Sí, hubo un tremendo conflicto. Muchas gracias por la pregunta. Esa traducción del Tanaj en hebreo, Torah, Nebim, Ketubim, se traduce al griego bajo obligación y fuerza por Ptolomeo
que era uno de los líderes del imperio griego cuando se separaron, y él quiso tener, dice la historia, hay diferentes tradiciones, hay la tradición judía y hay la tradición histórica académica. Dice que él quería tener todos los libros del mundo conocido en su biblioteca, en Alejandría de Egipto. Pero faltaba el libro de los hebreos. Él quería saber de qué se trata esa tradición y por qué ellos creen como ellos creen, y quería entenderlo. Entonces, él invita al Sanedrín, al tribunal de la Suprema Corte de Israel. Por eso se llama Septuaginta, que viene del número 70, son 71 jueces, y ellos traducen el Tanaj al griego de la época. Ahora bien, hubo un tremendo conflicto con esa traducción, porque primero los jueces no quisieron hacerlo, porque hay muchas palabras del hebreo que cuando se traduce a otro idioma pierde el significado, en primer lugar. Segundo, hay algunas frases en la Torá que cuando se traducen a otro idioma pierden su sentido semiótico y semántico. Por ejemplo, en hebreo tenemos la palabra Elohim. Elohim tiene varios significados dependiendo del contexto. Elohim puede significar Dios, puede ser rey, puede ser juez, puede ser un ángel, puede ser un profeta. Como en el caso de Moisés, el Eterno le dice a Moisés, tú serás Elohim para el faraón. ¿Cómo se entiende Elohim en ese contexto? No podemos decir que tú serás Dios para el faraón, no, tú serás un juez para el faraón. ¿Cómo sabemos que es juez ahí? Porque en la tradición oral que tenemos se explica y se entiende que Elohim ahí significa Dayan, en hebreo significa juez o shofet. Eso no está escrito en el texto, pero así se entiende, porque cuando estudiamos el texto en hebreo, el rabino, el maestro, el escriba explica el significado semántico y semiótico del texto. Pues entonces, estamos en lo correcto, Jonathan. La hermenéutica nos ayuda mucho porque sabíamos que Moisés era un juez. Sí. Estamos en lo correcto, por lo menos. Entonces, cuando se traduce esto al griego, que es un idioma que se enfoca en el sustantivo, que el hebreo el verbo. Por ejemplo, comenzamos la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz. Bereshit bara, el verbo bara, crear de la nada. Cuando se va a traducir o a interpretar eso al griego, cambia, comienza con un sustantivo y no con verbo, y ahí pierde entonces el significado semántico, el sintax del idioma. Entonces, cuando esto entonces crea un conflicto, porque entonces cuando se traduce al griego por primera vez, hay judíos que comienzan a leer la Torá, el Tanaj en griego y dejan el hebreo, lo echan a un lado. O sea, Jonathan, que aparte de que ellos reconocían esos apócrifos como solo libros históricos, no de una inspiración divina profética, también en las traducciones hubo ese conflicto, ¿no? De que el lenguaje puro hebreo tenía algún tipo de controversia con la traducción al griego porque se cambiaba el sentido de algunas palabras. Exactamente. Entonces, los jueces de Sanedrín, ellos trataron en muchos lugares, si compara el Tanaj, los manuscritos de Tanaj en hebreo con los manuscritos de la Septuaginta, se va a dar cuenta que hay algunas diferencias pequeñas, y esas diferencias, los rabinos, los jueces, agregaron esas palabras y esos conceptos en la traducción para evitar un mal entendimiento del texto. Bueno, entonces, vamos a la próxima pausa, Jonathan. Sí. Y cuando volvamos, entonces tú continúas desarrollando, recordando que tú estás dando la visión tanto histórica del pueblo de Israel, solo de la Tanakh, no estamos tocando el Nuevo Testamento. Quizá en otro programa podamos compartir contigo tu visión de eso. Estamos concentrados en la Tanakh, en la historia de cómo se fue conformando ese canon del pueblo de Israel y esos cambios que se dieron hasta, vamos a decir, la Biblioteca de Alejandría. Vamos a llegar hasta ahí, que mucha información importante para analizar. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón, continuamos.
Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro querido amigo Yehonatán Elazar. Y mucha gente se sorprendería, Yehonatán, un cristiano con un judío sefardí hablando de la Tanaj. Pero nosotros somos amigos, nos conocimos y compartimos unos momentos muy agradables, ¿no? Y quedó la promesa de tú darnos otra conferencia también. Ahí yo te hice preguntas ahí que tú, ahí, wow, mira qué pregunta ahí. Y los ateos, ¿te acuerdas? Que estaban los ateos ahí también. Eso no creen en Taná, en Torá, eso no creen en nada. Y nosotros entonces nos pusimos tú y yo hicimos un buen equipo ahí para defender a nuestro Señor, ¿no? A Elohim, a la Adonai, ahí lo defendimos juntos. Sí, sí. Sí, bueno, síganos explicando ese desarrollo, ¿no? De la Tanaj tan interesante, ¿no? Y esos conflictos que se dieron para las traducciones y esas cosas. Hay que entender que cuando se hace la traducción de la Septuaginta, que era un proyecto para un emperador, un gobernador en lo que era Alejandría del Egipto, para su biblioteca, ese texto, esa traducción al griego, tuvo una influencia mayor que el texto hebraico. ¿Por qué? Porque la lengua franca del imperio greco-romano de esa época era el griego, y habían judíos en todas partes. Llegaban hasta lo que hoy en día es España y Portugal, y llegaban hasta el oriente, hasta China, Japón. Habían comunidades judías, y el idioma que hablaban todos esos judíos era, en los textos, hebreo, hablaban el arameo y sus idiomas locales, pero el griego, como lengua franca de los negocios y demás, llegó a tomar más importancia y más influencia. Cuando entonces surge la traducción al griego, muchas comunidades judías prefirieron tener la escritura en el idioma del comercio y no el idioma original, lo cual... Hay un punto importante, Jonathan, pero en el pueblo de Israel mantuvieron la pureza de su lengua. Sí. En las sinagogas, ¿verdad? Sí, mantuvieron. De hecho, el hebreo se mantiene en la sinagoga y dentro de la élite de la comunidad, que viene siendo los rabinos, los escribas, los jueces. Correcto. Quien no iba a la sinagoga o al Bet Midrash, como decimos, en la casa de estudio, no podía mantener el lenguaje de la escritura. Hablaba una mezcla, un hebreo mezclado con arameo, con griego o con otros idiomas donde vivían en la época. Eso da nacimiento al judeo español, al judeo portugués, al judeo árabe, judeo griego, y etcétera, etcétera. Todos esos variantes de idiomas judíos, digamos, dialectos. Pero en la sinagoga, cuando se estudia en hebreo el texto, y había un traductor, el meturgemán, que traducía en el lenguaje de la comunidad. Entonces, cuando la Septuaginta luego toma más influencia en algunas partes de la diáspora judía, como en Egipto, surgen otros grupos judíos, porque entonces, a tener el texto en griego y tener la filosofía griega,
comienzan a hacer un síntesis y ahí nace entonces la filosofía de Filón de Alejandría. Filón, entonces, si uno lee la filosofía de Filón de Alejandría, contradice algunas cosas de la tradición farisaica o la tradición oral que preexistía a Filón. Y entonces llegamos al contexto de la época apostólica, que los evangelios y demás. Por eso muchos de sus manuscritos aparecen en griego, mientras otros aparecen en arameo como textos originales. Cuando el templo, llegamos al primer siglo, en la época de la destrucción del templo, en el año 70 o 68, según algunos académicos, hay diferencia ahí con las fechas, con el cambio que hay entre el calendario gregoriano y el juliano, que son calendarios romanos. El templo es destruido y el pueblo judío se encuentra con otro problema encima. Porque con la destrucción del templo se entiende que es un exilio. El Sanedrín se va de Jerusalén y se va a Tiberíades, que es en el norte de Israel. Y en ese lugar, el Sanedrín, por los próximos 200 años, deciden codificar toda la tradición oral y la ley judía. Y parte de ese proyecto está cerrar el canon. En ese momento, el canon cierra. Los últimos libros para entrar en el canon fueron Shir HaShirim, Cantar los Cantares, y el libro de Esther. De hecho, si vamos al Mar Muerto, en esa zona hay un lugar que se llama Masada, que es un lugar bien alto. Se dice que hubo un grupo de judíos que se suicidaron cuando llegaron los romanos en la última batalla en contra de los romanos. Se encontraron todos los libros de Tanaj menos un libro, el libro de Esther. No lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? Porque esa comunidad entendía que el libro de Esther no era un libro inspirado, sino como un libro histórico. Alguien lo escribió, pero no lo encontraron en ninguno de los frascos. Todos los demás libros lo encontraron, menos ese libro. ¿Y cómo entonces, cómo lo recuperan nuevamente para introducirlo? ¿Qué criterios tomaron ahí? Lo que sucede es que ese grupo era un grupo que se apartó de los demás judíos del Sanedrín y de la sede de la tradición judía, digamos, que estaba en Tiberíades. Ellos eran un grupo sectario. Entonces, lo que ocurre es el grupo que está con el Sanedrín en el norte de Israel. Ellos comienzan luego a mandar emisarios a toda la diáspora judía. Llegaron hasta Arabia Saudí, hasta la India, hasta Italia, Roma. Llegaron a todos esos lugares y ellos diseminaron el conocimiento, el cierre del canon y lo que es la Mishnah y luego la Gemara, que eso viene siendo el Talmud, toda la tradición oral. Eso, mandaron personas que se encargaron de llevar esos textos, esos manuscritos y esas enseñanzas a toda parte de la diáspora judía. Y ahí cerramos con el canon y eso se hizo luego oficial para los judíos que siguen la tradición farisaica. Correcto. Jonathan, antes de la destrucción del templo, sí, porque tú ahí llegaste en un punto en donde se tomó la decisión de un cierre de un canon ahí, ¿no? Para el pueblo de Israel, o sea, para la visión judía, sí. ¿No? Recordando que ya hay una expansión del cristianismo, es decir, otros judíos predicando el cristianismo, la visión del Mesías, Yahshua, y bueno, ya eso es otra historia que tú y yo tocaremos más adelante, pero en las sinagogas, en el pueblo de Israel, aún en la dominación del Imperio Romano, los textos que se leían en los rollos, no, cuando iban y leían los textos, eran los proféticos, los salmos y la Torá de Moisés. Sí, en la sinagoga se acostumbra, tenemos un quórum, se llaman 8 personas, suben a leer la Torá
se divide la porción de los 5 libros se divide por el año. Es una lectura anual. Eso se llama Perashá, que es una porción. Y luego suben 7 personas a leer la Perashá semanal. Y la 8ª persona lee lo que es el maftir. Esa es la persona que sella la lectura y luego lee el texto profético. Entonces, el texto profético para esa época no estaba fijado un texto en específico. Sí, la Perashá, pero no la Haftará, que es el texto profético. Correcto. Entonces, la persona que iba a leer tenía que entender, tenía que pensar, leer algo de los libros proféticos que tenía alguna relación o conexión con lo que se estudió en esa perashá de esa semana, ese Shabbat. En el idioma arameo puro, o sea, en las sinagogas, en el hebreo. Excelente información, Entonces, esa gracias. Persona, ese maftir, que es la octava, el último lector, el maftir, que lee la porción profética, luego da una palabra, una derashá, a la comunidad explicando los textos. Correcto. Que eso es lo que vemos en los evangelios que hace Yehoshua. Que dicen el año favorable del Señor. Exacto. Me llegó eso a la mente. Wow, increíble. Él sacó el profeta Isaías, que corresponde con la porción de la Torá de Moisés de ese día. Eso fue lo que le tocó a él, leer esa porción. Como el último lector y el que va a dar la derashá, la explicación. Exacto. Eso es lo que es, así se hacía en esa época. Y los libros, por ejemplo, como los salmos, los proverbios y demás, se leían en diferentes momentos. Por ejemplo, en la liturgia, en los rezos que se hacen en la sinagoga, se leen varios salmos. En la mañana leemos varios salmos como una manera de meditar para entrar luego en la parte de la súplica. Cuando uno no llega al Padre y le dice, dame esto, dame aquello. No, primero uno elogia y alaba con los salmos y luego uno va con las peticiones. En el rezo vespertino comenzamos con otro salmo y luego con las súplicas y los rezos de perdón y demás. Y en la noche igual tenemos un salmo, siempre hay un salmo. El salmo tiene la función de llevar al creyente a la meditación. Es un momento de uno inspirarse en el autor de ese salmo y luego con ese sentir, entonces entrar en la tefilá, que es el autoanálisis. Traducimos rezo u oración, pero el hebreo tefilá en realidad es una lucha interna, un autoanálisis que hacemos, y el salmo ayuda a hacer ese tipo de autoanálisis. Entiendo. Una preguntita quizá un poquito fuera, una preguntita al margen. Cuando Jesús menciona que él lee o a él le anuncian, como en los escritos de la Torá, los salmos y los profetas, era porque esos libros en las sinagogas eran, como tú muy bien ya reconociste, pero quiero ampliarlo un poquito más al pensamiento israelita de ese entonces, ¿verdad? Judío, sí. Jesús como un judío, un israelita de la tribu de Judá, bueno, pues él estaba diciendo lo que regularmente se veía en la sinagoga, ¿no? La enseñanza judía. O sea, eso tiene que ver, cuando él menciona eso, con esa fuerza de los escritos que él estaba mencionando. Anunciado, sí. Lo que hay que entender es lo siguiente: existía una tradición oral de cómo se interpreta esos textos, primero, que bien es esa interpretación del texto viene desarrollándose en la diáspora, y entonces cuando él dice eso, lo está diciendo a una audiencia que conoce esa tradición oral. Exacto, que lo entiende, que sabe a lo que se refiere. Entiende lo que está diciendo. Correcto. Él está haciendo una derashá. La palabra derashá, el hebreo, es un análisis del texto
para dar una interpretación y una explicación, conectando como un exégesis, dicen en griego. Eso en hebreo es una derashá, conectando palabras en el hebreo, un texto con otro y juntándolas para crear entonces lo que se llama una derashá. Él hace una derashá en ese sentido. Correcto, no, excelente, excelente. Bueno, vamos a pasar a la última pausa. Sí. Nos quedan ya alrededor de 10 minutos, pero ha sido hasta ahora una disertación muy provechosa para mí. Espero que lo estén disfrutando también nuestros amigos y hermanos que están conectados. Estamos compartiendo con Yehonatán Elazar, catedrático, es investigador, es rabino, es judío. O sea, él no está aquí para darme la razón a mí, él quisiera quitármela, pero estamos hablando de historia. Estamos hablando de historia, pura historia. Me gustan las conversaciones así. Bueno, cuando retornemos después de esta pausa, yo continúo tomando clases con Yehonatán Elazar. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Interesante y muy educativa conversación con nuestro amigo Yehonatán Elazar. Y bueno, a mí me gustaría tocar ahora, ya luego de la destrucción del templo, entonces esa diáspora que se da, ¿no? Ya esa segregación del pueblo de Israel, porque los romanos hicieron un desastre, ¿no? O sea, muchas muertes ahí, una guerra muy sangrienta contra el pueblo de Israel. ¿Y cómo se sobrevivieron entonces los textos de la Tanakh? ¿Cómo sobreviven? O sea, ¿cómo salvaguardaron? Y háblame un poquito del Consejo de Yamnia o el Concilio de Yamnia, no sé cómo llamarle, esa reunión de rabinos para entonces decir, mira, estos textos que tenemos se apegan a lo profético, a los salmos, a la Torá de Moisés. Esto aquí no va porque no cuadra. ¿Cómo se da ese asunto, Yehonatán? Sí, pues los textos se preservan de diferentes maneras. En aquel entonces, estamos hablando de 2000 años atrás, esos textos se ponen dentro de unos frascos de vidrio y se sellan, se cierran. Hay que entender que los manuscritos se escriben en la piel de un animal y después de un largo tiempo esa piel se corrompe, se daña, y a meterlo en frascos preserva el texto para durar más tiempo. Ahora bien, como se sabe que los textos no van a durar por mucho tiempo, la tradición es que cuando la escritura no se puede leer bien o el tejido de las páginas, porque la Torá, por ejemplo, se extiende a un largo texto y son son partes del animal, de una vaca, que se cosieron y se unen. Cuando pasa el tiempo, comienza a romperse y las letras escritas con una tinta de un árbol, comienza a borrarse y un niño no lo puede leer. La tradición es que viene el escriba y comienza a copiar otra Torá u otro manuscrito. Y la vieja
el viejo manuscrito se entierra porque tiene santidad y no se puede echar a la basura, ni se puede quemar, ni nada por el estilo. Se entierra. Correcto. Y se hace un entierro con mucho cuidado en el lugar donde se construye una sinagoga y se guarda la Torah en la sinagoga. Eso se llama el Ejal. Algunos le dicen Aron HaKodesh, los judíos sefardíes dicen Ejal. Y dentro de esas puertas, por debajo de la tierra, están los textos antiguos, los viejos. Eso tiene un mensaje muy importante para decir que lo que está dentro es nuevo, pero fundamentado, cimentado en algo viejo. Esa es la idea de preservar el texto. Cuando llegamos en cuanto a lo de Yamnia, o el concilio de Yamnia, es lo que había mencionado con el rabino Akiva y otros rabinos, que fue el último tribunal que decide y cierra el canon. Ellos estaban en hebreo decimos Yabne, que en griego es Yamnia, que hoy en la época de los romanos entonces se llama Tiberiades, que hoy en día se llama así Tiberiades o Tiberias. El Sanedrín, estando en ese lugar, decide sellar el canon porque ya el pueblo está disperso en diferentes lugares, ya no hay profecía. La era profética se cierra en ese momento. Claro, se destruye el templo. Se destruye el templo. Correcto. Y la idea es que si no hay templo, no hay profecía, porque el templo mantiene la Shejinah, la presencia divina. Correcto. Y esa es una de las razones. Ese es el criterio fundamental, ¿no? que se toma. Ahora, Jonathan, ese criterio de esos textos que lo toman, ¿verdad? Y dicen, vamos a cerrar este canon aquí, guardó la naturaleza y la pureza de lo que ellos entendían que sus antepasados mantenían. O sea, ellos no hicieron nada extraño, ellos hicieron lo mismo que sus antepasados, guardaron siempre sus textos, esos eran los textos que iban. Ellos lo hicieron con un criterio válido. Es así. Después del cierre del canon, lo que tenemos con lo que son los 5 libros de la ley, pasó por otro tipo de compilación o redactación. Es decir, hoy en día en el mundo académico se llama el hipótesis de lo documental, documentary hypothesis en inglés. Entonces, esto lo que quiere decir es que la Torá tiene 5 diferentes autores. ¿Por qué dicen eso? Porque hay algunas partes que enfatizan la parte de los aspectos de sacerdotal, otro tiene aspecto de la repetición de la ley, otros tienen aspectos que solamente menciona el nombre divino, otro solamente dice Elohim. Entonces, en base a ese tipo de análisis crítico, se dice que la Torá tiene 5 autores. Los rabinos entendemos que la manera que tenemos la Torá hoy en día, los 5 libros, no es la Torá como lo escribió Moisés originalmente, por el simple hecho de que lo que escribe Moisés son las leyes, pero en la Torá que tenemos hoy en día menciona la muerte de Moisés, menciona también, dice, como es sabido, la frase famosa, como es sabido en el día de hoy, o como se conoce en el día de hoy. Ese hoy no es la época de Moisés. No es la época, exacto. Pero el problema no está en el cambio que hicieron del concepto del lenguaje, sino en la crítica que le hacen al proceso de la traducción. Porque sabemos que Moisés escribió y sabemos que la hipótesis documental académicamente tiene serios problemas. Sí. Es así. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente, que lo que es la Torá escrita, lo que tenemos escrito, refleja la experiencia de un pueblo. Correcto. Entonces, el pueblo existe antes de un texto escrito. El texto escrito es un libro que es como una referencia de lo que el pueblo está haciendo todos los días. Correcto. No sé si me explico. Correcto. Entonces, para el judío,
la Torá escrita tiene una importancia, pero más importante que eso es la transmisión oral de lo que está reflejado en lo que está escrito. Sí, entiendo, correcto, correcto. Sí. Bueno, hemos llegado al final, Jonathan, y para mí ha sido un placer haber compartido contigo. Teníamos un tiempo bien prolongado que no compartíamos, volvimos a toparnos en las redes, y de verdad que te agradezco que hayas venido, hayas sacado de tu tiempo, y también a los hermanos y amigos que también puedan escucharte, ¿no? La parte del conocimiento del pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Desde la perspectiva judía, porque no hablamos nada del cristianismo. Quizá probablemente en otro programa podamos compartir esa visión, ¿no? Esa parte. Tocamos un poquito, ¿no? Algunas pinceladas, pero tú diste mucha información que desde mi punto de vista muchas personas no conocen, porque es una historia distinta a Occidente como la ven, no como la ve el judío, no como lo tiene en su academia, ¿no? Es una explicación distinta de cómo se dieron los procesos. Y bueno, también como sucede también, pues se dan los debates, se dan los distintos argumentos con informaciones históricas que también son válidas, que es bueno escucharlas de ambas partes. Y para nosotros ha sido un placer, un privilegio también que ustedes hayan estado con nosotros compartiendo en este su programa Fe y Razón, deseándoles que el Señor les bendiga y esperándolo en una próxima entrega y que, bueno, si el Señor así lo permite. Muchas gracias y nos vemos. Shalom Alejem. Hola.